Bueno, gente, ya estamos en vivo y hoy estamos con John allá de Panamá. Saluditos, John. Saludos, gente. Un placer estar con ustedes y gracias, Avi, por la invitación. A ver cómo es. Bueno, gente, como siempre, en los primeros minutitos voy a compartir el live en las diferentes redes sociales y en los diferentes grupos para que la gente pues esté ahí pendiente que hoy vamos a hablar sobre animales invasores, especies invasoras de aquí de Puerto Rico y varias cositas más. Denme unos minutitos rapidito en lo que comparto el live. Igual pásamelo para... Y No sabía. Déjame hacer otra cosa, poner mi celular en no molestar porque no falta el impertinente que llama en medio del live. sí, eso a veces pasa. Eh, Mira, a ver, John, yo creo que ya, digo, ya te lo Ya lo tengo. envié, ya, mira a ver si, ahora sí. Voy para allá. Acá. Vamos a compartirlo acá, ya lo compartí en WhatsApp. Vamos a compartirlo ahora en Facebook, en los grupos. ¿Ya está empezando a hacer frío allá, John, o todavía? ¿O está como aquí caliente? Ah, John está compartiendo el live. Jenny Bonilla, mira, no se ha dormido la jefa. Saluditos, Jenny. Saluditos a Diana, saluditos a D'Angel, a Jovian, saluditos a Lilian, saluditos a Lizzy, a Yoyo, Yamniel, Gini, Yediel, Luis, a todos por ahí. Sí, John es que está congelado porque él está compartiendo el live en las redes sociales y la pantalla se detiene. Saluditos, Jan. ¡Diablo! Reptil Ranch, saluditos a Daza. Daza, ¿estás vivo? Tenemos que cuadrar un live, que sé que traíste unos productos nuevos y unas cositas ahí que son bastante buenas para los reptiles, cositas de luces y esas cosas, para los reptiles, tortugas, para todo. Tenemos que cuadrar ese live ya mismito.
Ya volvimos, que hacía ya como diantre, hacían varios meses que no, yo creo que desde el show no había hecho un live. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí lo Ahora puedo sí, ver. Ok, entramos acá. Listo, bro. ya, perfecto, ya lo compartimos en todo. Bueno, John, la primera pregunta, ¿eres biólogo? ¿Qué es ser biólogo? Porque pues lamentablemente aquí en Puerto Rico hay varias personas, eh, no quiero hablar de nadie en específico ni nada, pero dicen ser biólogos y he escuchado cosas erróneas, muchos disparates, y tú nos visitaste a nosotros y aquí en Puerto Rico a mí y a muchos nos encantó esa visita porque en el poquito tiempo que estuviste, que fue un fin de semana, aprendimos muchas cosas en cuestión esto de biología, vimos las cosas hasta diferentes. Así que cuéntanos, ¿qué es ser biólogo? Bueno, la biología como tal, como lo dice la etimología bio, que viene de vida, y logía, que en este caso es el estudio, como biólogos estudiamos la vida. Ahora bien, en Panamá, cuando estamos en la universidad, se divide la carrera cuando uno llega a tercer año. Y en mi caso soy zoólogo, que es biólogo animal. Acá puede ser zoólogo, botánico, microbiólogo, biólogo ambiental, ahora y genetista, porque la parte de genética también es una rama de la biología, y lo otro es fisiología. O sea, hay seis, o sea, en la licenciatura te puedes diversificar en seis ramas diferentes. Entonces, mi título es, yo soy licenciado en biología con orientación en biología animal, entre paréntesis, zoología. Entonces, soy zoólogo. Y dentro de la zoología, entonces uno se especializa en el área que le gusta. En mi caso, por ejemplo, yo soy más afín a la herpetofauna, que es el estudio de reptiles y anfibios. Sin embargo, mi experiencia o lo que más sé como biólogo y profesional es con artrópodos, porque trabajo realmente con escorpiones de hace 15 años en la Universidad de Panamá. Ya como tuve la fortuna de siendo estudiante de primer año de biología, por cosas de la vida terminé haciendo una ayudantía en el trabajo donde estoy ahora, hasta que llegara alguien y me reemplazara, porque yo era un estudiante de primer año, tenía 19 años en ese momento, Wow, y 15 años después, pues estoy esperando que me reemplacen. Soy el encargado de la parte del mantenimiento de cautiverio de la colonia de escorpiones y serpientes de la Universidad de Panamá. También tengo artículos científicos y pues trabajo bastante en la parte de investigación, que es lo que hago como biólogo. exacto. Yo creo que es el problema que hay también aquí en Puerto Rico, eh, que, que, que he visto en tu caso y como en México que he ido, que a veces uno estudia una carrera, pero no es lo mismo estudiarla a cuando está en la práctica. Y eso Claro. es el problema que yo creo que hay aquí, que hay tan poca práctica, ¿sabe? Que la gente solamente sabe lo de la teoría y yo creo que ahí es que vienen ese tipo de, vamos a decirlo así, de disparates que hemos escuchado todo en las redes sociales. Gente como yo que no hemos estudiado, pero pues nos gusta esto y nos gusta averiguar y preguntamos a gente como tú que saben mucho de esto, nos damos cuenta de la falta de educación grandísima que hay aquí en Puerto Rico para este tipo vamos a hablar de los reptiles. Aquí en Puerto Rico la mala información y la desinformación es gigantesca. ¿Sabes? Tú has visto videos, tú viniste aquí, tú viste, sabes de lo que te estoy hablando, que tú mismo me preguntaste, como te dije, no quiero hablar de nada, de nombre ni de nada, pero me dijiste, esa persona es biólogo, y yo te digo, sí, es biólogo y da clase, y tú no puedes ser. Y entonces el otro, pues mira, el otro sí está estudiando y esto y lo otro, y pues lamentablemente ese es el problema que nosotros tenemos aquí. Ahora mismo mira todo lo que tú has hecho en esos 15 años, pero aquí en Puerto Rico creo que estamos súper atrasados por eso mismo, porque aquí es una isla pequeña, no hay
tanta biodiversidad como en otros países, como allá en Panamá, como lo es México. Y creo que ese ha sido el problema, que se han quedado con lo de la teoría nada más y lo demás a veces son especulaciones o malas experiencias que han tenido. Mira, Creo yo que antes de y esto quiero mencionarlo porque creo que la gente a veces se confunde, que como biólogo hacemos ciencia. Una cosa es ser biólogo y otra cosa es ser ambientalista o animalista. Amarrapalo, que le llamamos acá, que son esta gente que ven todo de la parte romántica del asunto. Y en el caso de las personas que exacto, estamos mencionando, quizás sean aficionados, que no quiero criticar el trabajo porque quizás lo hacen desde su conocimiento y no está mal. El problema es cuando le das voz a la parte que es de hacer show y eso crea el sentido de propiedad de la persona. O sea, que tú lo ves en televisión, por ejemplo, o lo ves en redes y sería como la falacia de autoridad. Como es la persona que sale hablando del tema o sale haciendo las cosas, piensa que está haciendo de la manera correcta. Y no siempre es así. Es más, comúnmente no es así. Porque suele tener, de hecho, aquí pasa muchísimo, que suelen viralizarse clip de gente, o sea, si tú le hablas con ciencia, que a veces suele ser un poco aburrida, a esa gente no la escucha porque no te parece atractivo. Pero si yo salgo haciendo el show, tirándome encima del bicho, haciéndole una llave, diciendo que yo porque sé lucha libre, no, el bicho no me mató, eso llama más la atención y vende más. A tú decir, ¿sabes qué? Esta especie no es peligrosa por esto y por esto y por esto. No todas las especies, las serpientes son venenosas. Este pendejo, ¿quién es? Que, o sea, ¿entiendes? Es más difícil, exacto. o de hecho, es más fácil que sigan o que esa gente tenga más seguidores y más voz que cuando tú le hablas con propiedad. Y sucede en todas partes. Eh, Así que bueno, aclaramos de que como biólogos hacemos ciencia, trabajamos en investigación, que no es lo mismo llevar la parte del romanticismo de la ignorancia o proteger una especie solamente porque nos parece bonita, sin un respaldo científico detrás. Y eso vamos a hablarlo ahorita, mientras vamos conversando en el podcast. Exactamente. No, lo explicaste perfectamente y pues lamentablemente ese es el problema que tenemos aquí y me gustaría y te hago la invitación, ya te la hice en privado, te la hago en públicamente, de que este sea el primero de muchos live que hagamos educando al pueblo. Esta vez vamos a hablarlo en general, pero me gustaría más adelante tomar por especie, por animal, porque en lo poquito que hablamos del show para acá, dudas que tenía, que tú me aclaraste, que yo aquí la había escuchado disparate y tú me las aclaraste perfectamente y de una vez que me la explicaste, las entendí perfectamente. Y Bueno, son confusiones que a veces la gente tiene, pero ese es el problema. El problema que no siempre el que está frente a la cámara, el que está haciendo el show, es el que dice lo que es la verdad. correcto. Y lamentablemente eso está pasando mucho aquí en Puerto Rico. Estamos creando un miedo y podemos educar, pero yo siempre he dicho, yo creo que esto en todos países, que hace falta educación. El único problema es que tenemos que educar como se debe, como tú lo haces, como ahora mismo tu manera de hablar. No podemos educar con miedo, porque el educar con miedo hace que la gente cometa muchos errores en ese camino, aprenda mal. Y cuando tú educas con miedo, se ha visto aquí en Puerto Rico, lamentablemente lo que paga son los animales endémicos de aquí del país, son lo que ahora mismo están pagando por ese miedo que se está creando. Pero eso pues vamos a tocarlo en otro tema. Quería preguntarte, siempre esto es una duda y de tema de conversación. Quiero que me explique qué es nativo, qué es invasor y qué es endémico. Ok. Es una pregunta bien interesante. Faltó algo, que es exótico también. Ah, Ok. exótico. Una especie nativa es aquella que es natural de un país. Te voy a poner bueno, vamos a explicarlo y después vamos para los ejemplos. Es una especie que es natural de un país. Una especie exótica es aquella que está en un lugar que no es de su ambiente natural, o sea, que ya no es nativa o residente en el sitio. Una especie invasora es aquella que se ha introducido de manera accidental o voluntaria y que se reproduce en el medio silvestre teniendo afectaciones en el medio.
Ya vamos a explicar ahora, porque no todas las especies pueden ser invasoras. Hay como características que tiene que tener una especie para poder ser invasora. Y ahorita vamos a explicar sobre eso. Y lo otro es, bueno, nativo, exótico. Y una especie silvestre, bueno, aquella que es el medio natural, sería silvestre, endémico. Endémico es aquella especie que solamente encontramos en un sitio. En este caso, el mejor ejemplo, voy a presentar los ejemplos, sería la cotorra de Puerto Rico, que solamente habita en Puerto Rico, o la boa de Puerto Rico, porque solamente está en Puerto Rico, no existe en ningún otro lado del mundo. En Panamá también tenemos especies endémicas. Te puedo mencionar una que es nuestra especie emblemática, que es la rana dorada. Encuentra en el, ya no existe en su ambiente natural, solamente en cautiverio, por el hongo quítrio, que es otro bochiche que podemos hablar en algún otro momento, pero es una rana que solamente se encuentra en Panamá, no está en Costa Rica ni está en Colombia, que son nuestros países vecinos. Entonces es una especie endémica de Panamá. Cuando hablamos de especie nativa, en este caso vamos a poner, para hacerlo con una especie que vamos a compartir, la iguana verde. La iguana en Panamá es una especie nativa silvestre, pero en Puerto Rico es una especie invasora. Sí, ok. Y en este caso, entonces, ¿qué sería una especie exótica? Vamos a poner entonces el caso de pitón bola. La pitón bola es una especie exótica que se encuentra en Puerto Rico, en el caso de mascotas, mas no es una especie invasora porque no está en el medio natural afectando otras especies, como sí lo es la pitón reticulada o la boa constrictora para ustedes. Entonces ya tenemos, recapitulando rapidito, una especie nativa silvestre es aquella que es nativa o que habita en un lugar de manera natural, es su distribución natural. Una especie invasora es aquella que fue introducida de manera voluntaria, o sea, intencional o accidental. Hay una diferencia porque en el caso vamos a poner la pitón de ustedes, pudo haber sido introducida en el medio de manera accidental, que a alguien se le escapó una hembra preñada, esa hembra puso huevo y se empezó a reproducir en su ambiente, o puede ser de manera voluntaria, que alguien intencionalmente la liberó en el medio, que pasan en ambos sitios. Una especie endémica es aquella que solo encontramos en un lugar, cuya distribución natural no se encuentra en ningún otro sitio, solamente en zonas puntuales o países puntuales. Y la especie exótica que ya mencionamos que habita en un lugar, más no es invasora. Y nos faltó algo, que es una especie feral o un animal feral. Un animal feral se refiere exclusivamente a animales domésticos o de granja, que serían perros, gatos, puercos, conejos, que se han asilvestrado y se reproducen en el medio o viven sin depender del ser humano. Como el gato, en el caso sería, por ejemplo, perros callejeros, gatos callejeros, puercos domésticos asilvestrados, serían especies ferales que viven en soltura sin depender directamente del ser humano y que también son un problema para las especies nativas o silvestres del lugar donde se encuentran. Así que creo que es un pantallazo lo que me acaba de preguntar y espero poderme haber explicado bien. No, y eso está perfecto, porque mucha gente no entiende y siempre tiene dudas, al igual que yo siempre confundía la especie endémica con la especie de aquí, nativa, y eran dos cosas totalmente diferentes. Y dentro de las mismas especies también como, aquí hay un problema también que a la gente le gusta. Te voy a poner un ejemplo, escuchar, y esto es parte de la mala información, que solamente escuchan al que habló en la pantalla, el que está haciendo video, y mencionan, ejemplo, la familia. Y eso es un problema grave, no sé si allá, pero aquí, cuando la gente escucha que me preguntan, que yo estoy dando una exhibición y me dice, ¿y esa serpiente? Ah, eso es una pitón burmesa. Ah, es una pitón, ya yo lo sabía. Ajá. ¿Qué pasa? La gente no sabe que dentro de esa familia hay, si no me Hay equivoco, un montón de especies. De treinta y especies. pico de especies, y la gente piensa que cuando tú le dices pitón es la misma serpiente. Y Y que entonces todas hay miden 9 30 metros. y ese es el problema. Entonces la gente cuando la ve, ahí es que empiezan con que, por culpa de ustedes es que Ah, nosotros tenemos esta serpiente aquí, porque le dijiste que es una pitón y todo. burmesa y la que está ahí es una pitón reticulada. Y yo le digo, no, mira, Claro, claro. dentro, y le explico, dentro de la familia pitón hay 30 y pico de especies diferentes de pitón. Y le doy ejemplo, pitón bola, pitón reticulada, pitón burmesa, pitón sangre, hay un montón. Dale por ahí. Ah, y dentro de esta subespecie, eso se sigue dividiendo. Tú sabes que esto Claro. es
inmenso, como mencionaste, lo de biólogos, que biólogo tenía varias divisiones y dentro de esas divisiones hay otras Otras adicionales. especialidades. Así mismo Y es. ese es el problema que tenemos aquí con la educación en Puerto Rico. Yo siempre que voy se los menciono, se los trato de decir, pero tú lo acabaste de mencionar al principio, a la gente muchas veces se aburre cuando tú tratas de hablarle algo y no saben lo bueno que es el aprender de esa manera porque está aprendiendo de la manera correcta. Entonces Sí, se ponen a pero escuchar. tristemente no vende. No vende. O sea, si tú quieres hacer, por ejemplo, yo hago bastante docencia, educación ambiental, que le llamamos. Pero si tú no eres el showman, que a mí no me gusta, y que vas a salir, por ejemplo, agarrando una serpiente venenosa y haciendo el show, eso no es correcto. Esa no es la forma, manera de hacer divulgación, pero es lo que llama la atención. Entonces tú sigues al showman, que es Exacto. eso, alguien que hace un show, pero que no te transmite realmente conocimiento de la manera correcta. Pero a veces es difícil ser divulgador científico de una manera que cree contacto con la gente, como que este tema me gusta cómo habla, cómo lo explica, no sé qué, sin llegar Exacto. a la parte ridícula de hacer la ciencia. No, y lo estás diciendo bien, y no estamos, yo quiero que la gente entienda que no es que estamos ni tirándole, ni estamos en desacuerdo a esas personas, eh, porque quizás esas personas están tratando de hacer algo bueno. Lo que yo pienso que la manera en que lo están haciendo es la manera incorrecta. Eh, y el problema de eso es que se hace más grande cuando esa persona que lo está haciendo no se educa. Ahí Sí, el problema crece más, porque está bien, tú puedes ser un showman, pero puedes educar, claro. tú sabes. Tú Sí, lo puedes ser tratar de hacer como que un balance entre las dos un cosas. balance, que es como debería ser. Porque al final, mira, eh, yo no voy a criticarlo, juzgarlo, porque creo que hace lo que puede con lo que tiene y con lo que sabe. El problema está en cuando no quieres, como acabas de mencionar, aprender y buscar la manera de usar tu voz, que en este momento es alta, porque mucha gente te ve, y aprovecharla para hacerla educativa. No seguir esparciendo la ignorancia, que es el problema que parece redundante allá. Exactamente, ese es el gran problema aquí. El que no quiera educarse, tú sabes, eso no te hace menos. Mira, ahora mismo tú me estás enseñando muchas cosas y eso no me hace menos a mí que a ti, ni cosas Claro, que yo sepa más que tú me va a hacer más a mí que a ti. Eso no es así, ¿sabes? Podemos aprender de los dos, que esa es la idea, ¿sabes? Como claro. debe de ser. Pues mira, te voy a mencionar varias de las especies que hay aquí, invasoras. Y creo que de estas especies invasoras, tú tienes dos allá que son allá de endémicas de tu país, Nativas de, este, nativas de nosotros. nativas. Aquí está la boa constrictor, la pitón reticulada, la iguana verde y el caimán de anteojo. Creo que ustedes tienen el caimán y la iguana, allá son Y la boa. nativas. Y la Ah, boa. la boa también. Sí, Pues nosotros mira tenemos para boa allá. imperator. Y que usted tiene boa imperator también, porque ya vi algunas fotos que son boa imperator y no boa constrictor, porque son dos especies diferentes. Hay que hacer una aclaración. Hasta hace pocos años atrás, el género boa era un género monofilético, significa que nada más tenía una especie. Era de México hasta Argentina, era boa constrictor. Creo que eran 9 o 11 subespecies. Era boa constrictor imperator, boa constrictor occidentalis, boa constrictor constrictor, longicauda y todas las especies que habían ahí. Es raro que un animal tenga una distribución tan grande. O sea, es raro que una sola especie esté distribuida de México hasta Argentina cuando hay una variación de hábitats gigantes en el camino. Se hicieron En el algunos arreglos camino. taxonómicos. Claro, tienes, por ejemplo, zonas áridas o secas en medio de Centroamérica y luego viene bosque tropical y después te vas más para el sur donde tienes eh, montañas más altas y animales que viven arriba de 1500 metros o de 1000 metros y sea lo mismo que tal nivel del mar es un poco raro porque hay una especiación, aparte tienes una barrera geográfica como los Andes, por ejemplo, es raro que sea lo mismo y eso se llevó a ¿qué está pasando aquí? Se hace estudios genéticos y mides la distancia genética y puedes decir, bueno, esto que está aquí no es lo mismo que esto que está acá, entonces ahora vamos a Ah, describirlo. Esta boa es diferente de esta porque esta mide
A la adulta, por ejemplo, boa sigma, que es de México, que es una boa de las montañas, de Tarahumara, Sonora y esa parte de México, un adulto de ese bicho mide ese bicho, no puedo decir eso en Puerto Rico. Bueno, un adulto de esa especie, una hembra mide 1,20 m, cuando la misma especie teóricamente en Sudamérica te llega a medir 3,5 m. La boa constrictor, que es más grande. Entonces son raros. En este momento tenemos boa sigma, que es nativa de México, endémica de México, de la parte sur de México, gran parte de México, creo que hasta Venezuela. Tenemos boa imperator, parte de Colombia, hacia la parte de abajo del Pacífico es boa constrictor. Luego tienes especies en el Caribe, que es boa nebulosa y boa oropia, que son nativas. Bueno, y boa occidentalis ahora también, porque la Argentina la ascendieron de su especie a especie. Yo creo que en este momento especies de boa son como 7, 8. Wow. Entonces cambió bastante. Y ustedes tienen boa, hasta donde vi, tienen boa imperator y tienen boa constrictor, que se pueden hibridizar, de hecho. Entonces habría que ver el guacho que tendrán ahí ustedes. Eso yo había escuchado de ese estudio y que se han hibridizado tanto que ya sería complicado mencionar una o la otra. Algo así había Sí, para escuchado. ustedes sí. Es que hay zonas de especiación o zonas donde convergen ambas especies. Y sucede con otros géneros, como el género coral, lo que es la boa esmeralda, por ejemplo, tiene híbridos Exacto. con la Corallus hortulanus, que es la otra Corallus estarbolícola que tienen en Sudamérica. Y se han colectado hembras colectadas en campo que han parido en cautiverio pariendo híbridos, pero en ese caso ese híbrido es infértil, porque hay híbridos fértiles también. Eso es otra Exacto. cosa que la gente no entiende. La gente piensa que todos los Otro híbridos tema. son infértiles, y eso no es No. cierto. Hay híbridos fértiles y que pueden producir generaciones, o sea, sin ningún problema. Sí, eso se pensaba mucho cuando sacaron las primeras burmesas con ball python, se decían Ajá. que eran híbridas y se decía eso y ya se vieron que varias especies sí se pudieron reproducir. Sí. Mira, Sucede con la Super Bowl, por ejemplo, que es el híbrido de pitón bola con pitón sangre, ese híbrido es fértil. ah, ese es infértil, disculpa, No, fértil, ese híbrido es es fértil. fértil. Sí, Oh, el de pitón y bola con pitón sangre. Y eso es interesante porque, y ahí te das cuenta que a veces la limitación de que es una especie es un poco ambigua, porque tienes pitón bola, que es africana, y tienes pitón sangre, que es asiática, están divididas geográficamente, que visualmente son dos bichos diferentes, que pueden aparearse y producir un híbrido, y ese híbrido es fértil. se puede Entonces, reproducir. sí se puede reproducir. Y creo que hay hasta F8 por allá, hay un montón. Min Rousseau Wow, tenía creo que él vendió como hasta F5, yo llegué a ver en su página. wow, Sí, complicado, sí, lo que es la genética, que eso sería otro tema sí. Otro tema más ahí. adelante. Mira, me dio curiosidad y quiero tocar este tema contigo porque yo en algún momento lo comenté y me dijeron que lo que yo decía no era correcto. eh, y es en el tema de las eh, pitón reticuladas. Ya han cogido varias pitones reticuladas, porque aquí hay gente que las cazan, y las han visto con varios cicatrices, laceraciones. ¿Qué pasa? Yo le he explicado a la gente y le he dicho que esas cicatrices, la mayoría de esas cicatrices son cuando ellas cazan, agarran la presa mal, la presa tiene uñas, tiene dientes, Claro, se va a defender. Esa puede ser, yo creo que es la más grande, yo creo que esa es la razón más grande de las cicatrices que tienen. También el área donde ellas se esconden, un claro, golpe de un ser humano, pero aquí varios mencionan de que son golpes infligidos por ellos mismos a la época de apareamiento, que cuando ellas se aparean, porque sé que hay un tipo de serpiente que es claro, así, pero la pitón reticulada no. Claro, no, he visto videos que sí se han lacerado, pero tú estás metiendo 3, 4 burmesas pitón reticulada dentro de un cajón negro y lo cierra. Ellas están ahí claro. ciegas. Cada Estructuradas. movimiento que ellos sientan al lado, ellos piensan que es algún depredador y ¿qué hacen? Pues se van a defender. Pues lógicamente Claro, sí, se van a hacer marcas, pero no es porque se quieren aparear, es porque
han sido accidentales, han sido de ataques, pero para mí, siempre he comentado, y pues, aquí hay varios que dicen que no, que es cuando ellos cazan y agarran la presa. Yo quiero que tú como biólogo des opinión de eso, de ese tema. Ok, hay especies, que en este caso no son la pitón reticulada, que parte de su cortejo o justo cuando van a aparearse, el macho muerde a la hembra y la prensa. Te puedo mencionar, en Panamá hay un bichito chiquitito que se llama bola bromella, género un galeophis. Es un bicho bien primitivo y esa especie en particular, cuando se está apareando, el macho muerde a la hembra y la deja sostenida, o sea, mordiéndola como sucede mucho en saurios o lagartos, me refiero a iguanas y demás. Exacto. Ese comportamiento es normal en muchos lagartos. En serpientes no es tan común, pero sí se ha observado en ciertos individuos, o sea, ciertas especies tienen todavía ese comportamiento. El caso de pitón reticulada no se tiene, que eso es parte normal del cortejo ni de la fase de apareamiento. Yo estoy 99% seguro, justo como mencionaste, y estamos totalmente de acuerdo, de que muchas de esas cicatrices son marcas de vida libre. Me refiero a cazando, como bien mencionas, el bicho va a cazar y vamos a poner, agarra un conejo, por poner un ejemplo, y el conejo no se va a quedar, uy, ya me murió la culera, voy a dejar que me coma. Se va a defender, va a intentar morder, pasa con ratas también, y va a aruñar, y eso, yo he visto heridas, de hecho, en cautiverio, y por eso no es el problema de alimentar con vivos, de que el ratón, la rata puede morder al animal, se puede infectar eso después, o lo puede aruñar con las garras, mientras está estrangulando, obviamente estás perdiendo el aire, estás desesperado peleando por tu vida, y eso provoca cicatrices. Ahora imagínate, en una pitón que come animales bastante más grandes, es normal que no aruñe. O una pitón de estas que se come un iguana, que cualquiera que haya manipulado una iguana sabe que las uñas son súper afiladas y en un solo momento puede literalmente abrirle la piel. O que se vaya a meter bajo una roca, o ahora que están en zonas urbanizadas, bajo una hoja de zinc, que se corte, pero que sean mordidas por apareamiento, lo veo muy difícil. No tiene ese comportamiento. Y hay especies, por ejemplo, nos pasa a los que tenemos pitombolas, como vienen varios machos en una caja y se empiezan a empujar. Y sucede lo mismo. Si tú estás incómodo y nos metes a nosotros en un cuartito de que no, échate para allá, no me estés molestando, y es totalmente normal. Pero no suelen tirarse a morder. Eso no es un comportamiento normal de pitones. Puede suceder quizás en la Ampropeltis o estos géneros que son ofiófagos, que se alimentan de otras serpientes, puede suceder ese tipo de que una se coma a la otra. Pasa también en otras especies que no son naturalmente ofiófagas, pero suelen ser comportamientos por estrés, o que está alimentándose una y una agarró por la cabeza y la otra por atrás y se lo termina comiendo. Eso ha pasado. Exacto. Pero no es lo normal de esas especies. La articulada no es una serpiente naturalmente ofiófaga, no se alimenta a otras culebras. Entonces, nada que ver. Entonces, un mito, para no decir, sí. Iba a decir una ganancia. Qué bueno que lo digas porque pues yo lo he dicho en varias ocasiones, pero yo no soy el biólogo, pues a mí pues no, quizás no me crean. No te hace caso, no, pero sí, pero lamentablemente así. Vamos a leer varios de los mensajitos, que hay varias personas ahí que nos han enviado mensajes. Tyson Valentín, saludito. Alexander Marrero, saludito. Daisy Bonilla, saludito. Sarla Cuñá, que te manda saludos allá desde New York. Saluditos, Lilian, esa es mi Mai, también te envía saludos. Mi hermana Ginny, Ramiro, ¿sabe cómo es? Ramiro, saluditos. Dice, eso pasa en Puerto Rico, la desinformación, ese tema, la desinformación adecuada, ese tema me gusta, me imagino que pues le gusta lo que estamos haciendo, el educar. Saluditos a Diana, saluditos, dice Gabriel Medina de allá de México, que un gusto vernos juntos aquí haciendo un live. Saluditos por allá, Gabriel. Oiga, saluditos a, sí, saluditos a Joel. Dice Jan Rodríguez, Invasores, Iguana Verde. Ah, sí, esas otras cositas ya mismo las quiero mencionar porque quería hablar solamente de reptiles, pero ese temita lo tocamos ya mismito. Tenemos a Kevin Gómez, saluditos Kevin, saluditos Pucho, Guido, saluditos Guido allá desde México, nos manda saludos, saluditos Eric,
Gabriel dice, me encanta el tema. Sí, Gabriel, este es algo que lo habíamos hablado, lo que pasa es que no habíamos tenido la oportunidad yo tenía unas cositas que estaba haciendo, más John también estaba haciendo unas cositas allá, ya vieron que John lleva 15 años que le están buscando el reemplazo y todavía no lo han conseguido, así que imagínense cómo está de trabajo, pero pues esperemos que de aquí en adelante poder hablar un poquito más de Sí, este sí, tema. estoy para eso. Sí, mano. Pues Eh, mira, Íbamos a mencionar lo de los invasores. Ajá. culpa. Íbamos a mencionar lo de los invasores. Ah, sí, que hablamos aquí de este tema de reptiles y ese es otro problema grande que hay aquí en Puerto Rico, que está lo de la doble moral, la navaja de doble filo. Tú sabes, aquí pues mencioné primero los reptiles porque es lo más que la gente aquí le tira, lo más que está en contra. ¿Por qué? Pues lo vemos en películas, esto se ve en todos lados, hasta en la Biblia, las serpientes son malas, todo es malo, y eso es lo que la gente desde hace muchos años ha aprendido. Por eso es que siempre yo he mencionado que hay que educarse para que vean este tipo de animal de otra manera. Lógicamente, a veces la gente dice, pero tú estás hablando como si ellos no nos hicieran nada. No, no, yo no estoy diciendo aquí, ni John está diciendo que esos animales no son peligrosos, que tú los vas a ir y vas a ir a tocarlos. No, ¿sabes? No estamos diciendo eso, pero también hay otros animales que no son reptiles que afectan nuestra biodiversidad y a la gente no los ve así. Yo sé que te estás riendo Pero, porque vamos para allá. es que acabo de pensar como en 5 especies más que me atrevo a mencionar ejemplos claros de especies invasoras que no solo afectan el medio silvestre, que afectan directamente al ser humano. Por ejemplo, la Eh, paloma de Castilla, que es la paloma Exacto. normal que está en todos los países, Todos lados, en todos regada, lados. transmite enfermedades, transmite piojillos, salmonela, daña edificaciones, las heces son una trastada en el lugar donde están, abren huecos en las edificaciones, contaminan, y es una Todo. especie invasora. Ese bicho es europeo, esa especie no es nativa de América y está regada por todos lados. Por todos Hablando lados. de eso, el ratón de bodega, que es el músculo, este ratón negro que está metido en todas las islas también, en todo el continente, la rata negra, que ahí tenemos 2 especies, que es ratus norvegico y ratus, que son causan enfermedades, se comen las especies nativas, son un problema para las infraestructuras humanas, se comen los cables, abren hueco en las casas, se comen tu comida y son especies invasoras que tenemos viviendo dentro de nuestras casas y que nadie le presta la atención, como en el caso de la serpiente, por ejemplo. Nos acostumbramos a ver palomas. Te voy a mencionar un ejemplo de Puerto Rico, que a veces la hipocresía, porque algunas especies nos parecen bonitas y otras no. Antes de venir, de regresarme por Panamá, fui a comprar artesanías. Y yo quería una que tuviera la cotorra o una ranita que me hayas mostrado, recuerdo, no recuerdo el nombre que era, la sapo de usted. ¿Sabes de lo que Coquí. más vi? El coquí, de guacamaya. Y la guacamaya es una especie introducida en Puerto Rico, no es nativa, pero como es No. un bicho bonito, como es una ave bonita, que nos parece simpática, esa no me molesta que sea invasora. Esa está bien, porque esa es bonita y es colorida y es un ave. Pero la serpiente, esa sí me molesta porque no me gusta. Y A es esa hay que matarla. exactamente lo mismo. Claro, y es exactamente el mejor ejemplo. Si yo le pregunto a alguien de un animal invasor y piensas normalmente en Florida, y cuando piensas en Florida, piensas en pitón burmesa, que ha sido la bandera para hablar del tema de las especies invasoras en Florida. Pero Florida tiene un montón, creo que el listado, porque hay una página web, es como arriba de 452 especies invasoras, la última vez que Ya. vi el listado. Más de 450 especies invasoras tiene Florida en este momento. Lleva desde aves, mamíferos, tiene problemas con Pero ratas gigantes africanas, con peces, con anfibios, con reptiles, con plantas y con insectos. Casi todos los grupos animales son invasores de un montón de especies en Florida. Y de lo único que tú escuchas hablar es de la pitón burmesa. nada más. Claro, porque es lo que vende. Las serpientes no suelen ser animales empáticos. Mira, bueno, no sabes, tengo una fundación que se llama Fundación No Almacén. La razón que esa fundación exista es que si a mí todos los días me mandan fotos de serpientes macheteadas. Todos los días. Todos los días.
John, ¿esto qué es? El 99, bueno, estadísticamente el registro que llevo, el 91% de las veces son especies no venenosas. O sea que yo antes de abrir la foto estoy casi seguro, 9 de cada 10 fotos de serpientes macheteas que ella manda son especies nativas no venenosas, importante para los ecosistemas. Pero nadie se alarma y nadie le presta atención porque son serpientes. Pero si yo salgo y empiezo a machetear perros, porque son de razas peligrosas, a ponerle un ejemplo, literalmente la gente hubiera venido a prenderme la casa hace rato. O empieza a machetear gatos porque, no sé, pensé que el gato me estaba mirando mal y no me gustó cómo me vio el gato ese día y yo le metí un machetazo. O sea, eso con las serpientes. Pero como es una culebra, nadie tiene la empatía de decir, chuzo, qué mal que mataste a la serpiente, no la serpiente inofensiva. O Exacto. la macheteas y luego preguntas, ¿era venenosa? Es como si yo llego y estoy caminando y me encuentro un perro, le meto un machetazo y pregunto, ¿y el perro era agresivo? Eso no tiene ningún sentido. Ya no hay break. Ya para qué lo preguntan. Pero repito, nadie tiene, no lo vemos igual porque el perro tenemos una cercanía como mascota, nos parece un animal bonito, simpático, pero el perro no tiene una función ecológica como lo tiene una serpiente nativa de Panamá. El perro es una mascota, que está bien, no voy a meterme en esa parte, yo amo los perros, me gustan los perros, perfecto. Pero si lo equiparas, es exactamente lo mismo. Es una vida, solo que una te parece bien y la otra no te gusta. O sea, no tiene sentido. Mira qué problema tan grande hay aquí en Puerto Rico, que el gobierno y recursos naturales hace una ley para que la gente pueda cazar serpientes, animales invasores, y hacen un listado. Pero en el listado, ¿qué hay? Solamente los reptiles que te mencioné, iguana, caimán. Mira hasta dónde llega esta doble moral y el doble filo, que en pueblos han querido hacer una ley para proteger las cotorras, los guacamayos, para que no los cacen ni nada. Pero y entonces, tú acabas de decirlo, ¿sabes? Esto es una especie que no es de aquí. Entonces, ¿qué vas Y a que puede esperar? ser que compita por recursos, por nidos, no lo sé, estoy suponiendo, nada más tirando un ejemplo, que está compitiendo con la cotorra de Puerto Rico, que debería tener prioridad sobre los guacamayos. Pero como el guacamayo me parece bonito, no me importa si le quita recursos o está afectando las poblaciones naturales de la cotorra que sí es de ustedes. No, y ese es uno de los problemas que yo siempre menciono en las charlas que doy. Eh, Ahora mismo, Puerto Rico, yo tengo 50 años y yo toda la vida he escuchado de que hay un programa para poder poner de nuevo la especie, la cotorra puertorriqueña en su hábitat y que se siga reproduciendo. Entonces, llevamos yo creo que más de 50 años con ese programa, no lo hemos podido hacer. Bueno, voy a arreglar, voy a dar un poquito para atrás. Sí, ahora mismo se ha visto por fin, después de 50 y pico años, un gran proceso que ha sido bueno, que se han visto bandadas sueltas de cotorra puertorriqueña. Pero entonces las queremos proteger, llevamos tantos años para poder tener ese animal de nuevo, suerte y que se reproduzca, y vamos a proteger los guacamayos, las Quaker, las canariwin, que están sueltas por ahí, pero por miles. Porque son bonitas. Exactamente. Sí, Entonces, sí, pues, entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Entonces, si vamos a proteger el ecosistema, la biodiversidad y vamos a tratar de controlar los animales invasores que hay, tenemos que hacerlo en todo tipo de especies, que era lo que mencionó el muchacho y lo que tú mencionaste, los peces, los cíclidos, los red devil. Aquí hay una persona que está cazando los plecos, el famoso pleco, que y eso es la una tierra, especie ajá. que hay, pero un problema Sí. gigantesco aquí en He Puerto visto los Rico y creo videos. que en Estados Unidos. ¿Lo has Sí, visto los sí, videos? Esa sí, gente sí, que brutal. llenaron en un día llenan una pick-up completa hasta la parte de Sí, arriba sí, llena de pleco. ¿Tú entiendes? sí, sí. Y ese es el problema. Rana cubana, en el mar, el pez león, hay un montón de especies que son invasoras aquí y que también dañan a las especies endémicas y afectan. ¿Por qué entonces
vamos solamente a caerle encima a los reptiles y los demás los vamos a dejar. Y ahora vamos a llegar al plato fuerte, que es el que la gente se molesta con gente como tú, gente como yo, cuando los mencionamos. Y tú mencionaste algo, que es lo de la paloma, lo que es el perro y el gato. Yo creo que perro, gato y paloma, esas tres especies así por encimita, son de las más que causan problemas hacia los animales endémicos. Y tú dijiste un punto bien importante, no tan solo a los animales, sino a nosotros los seres humanos. Tú sabes, yo fui a un sitio con mi esposa que fuimos a caminar y me acuerdo que llevaba el perro mío, el Calupo, y no nos bajamos. Sin mentirte, contamos 26 gatos y ahí le llevaban comida, le llevaban todo. Entonces, yo, yo me atrevo a apostar, es bien fácil, yo le digo a cualquier, verifiquen si por ahí hay boa puertorriqueña, si por esa área hay coquí, no lo va a Nada, ver, no va a nada, haber nada. nada. Y ese es el Mira, problema. quiero abordar este tema con responsabilidad, sin romanticismo, y por eso empecé hablando de que uno como Exacto, biólogo no hace ciencia sin llevarlo a la parte romántica. A mí me gustan los perros. No soy fan de los gatos como mascotas para mí, pero respeto a quien le gusten los gatos. Ahora bien, antes de entrar en materia para explicar algunas cosas sobre animales ferales, nadie está diciendo que está mal tener gatos. Tú lo puedes exacto, tener, pero de manera responsable. Los gatos, al igual que otra mascota, debería estar dentro de casa y no salir a cazar al medio natural. Y para poner un ejemplo para que la gente entienda, ok, a mí me gustan las serpientes. Si mi pitón bola yo la tuviera suelta y se empieza a comer los pajaritos, yo te aseguro que la gente lo vería mal. Pero cuando el mismo gato agarra y mata al pájaro y te lo deja en la puerta de la casa, es un regalito y nadie se asombra. Pero no entendemos de que los ecosistemas tienen un equilibrio. Voy a tratar de explicar esto de una manera muy general para que se entienda. En un ecosistema saludable, nacen, vamos a ponerlo con dos especies, nacen 50 ratones y en ese mismo ecosistema hay 10 boas. Esas 10 boas se van a comer, hablando de un ecosistema saludable natural, esas 10 boas se van a comer un ratón cada semana y esos ratones se reproducen cada 2 semanas. Entonces vamos a poner que esos ratones paren 2 ratones. Uno que se va a comer la boa esa semana y el otro va a crecer para mantener la especie dentro de 2 semanas que va a volver a parir. Y se mantiene un círculo perfecto donde los animales que nacen son depredados o mueren y se mantienen en el tiempo, ¿vale? Si no hay ninguna afectación. Ahora bien, a ese mismo ecosistema donde un ratón era para alimentar la boa y el otro crecía para seguir produciendo más ratones, tú le metes un otro animal. Vamos a poner este ejemplo, un gato. Y ese gato, en vez de comerse un ratón, ahora se va a comer los 2 ratones, va a romper el equilibrio natural en el tiempo y se vuelve insostenible porque naturalmente ahora hay menos ratones de lo que existían antes que existieran los gatos. Entonces acabas con la especie de ratones y de paso, aunque el gato no se coma a la serpiente va a desaparecer porque su presa natural tampoco está. La gente no exacto. entiende que, ay, el gatito se comió un pajarito, no creo que eso haga nada. Puede ser que ese pajarito no haga nada, pero cuando tienes una población gigante de animales eh, ferales o domésticos depredando fauna silvestre, obviamente tienes una afectación. Y le voy a buscar un ejemplo, se lo voy a dejar de tarea. Busquen el caso del cochín. Es Peckles, no me acuerdo cómo se llama el gato. Un solo gato, uno, en una isla que no recuerdo donde no había un faro, habían 2 trabajadores que llevaron el gato. El gato todos los días dejaba un lorito fuera de la puerta como regalo. Ese solo gato extinguió esa especie de ave que vivía en una isla remota en medio del océano donde no tenía depredadores naturales. El bicho no corría, no volaba porque no habían depredadores naturales y ese gato cazó todos los individuos que existían en esa isla y está documentado. De hecho, cuando se hizo la descripción del animal que fueron a buscarlo a la isla ya no existían porque Peckel se lo había matado todo. Un solo gato acabó con toda la población de ese individuo en esa isla porque es un animal que no tenía depredadores naturales. Entonces, no volaba, no huía, no le tenía miedo porque en su genes no existía la idea de que algo lo pudiera comer. Entonces, el man se quedaba ahí y el gato los cazó todos. Los gatos, debemos entender, son felinos, son animales que en este caso tienen una tasa de éxito bastante alta
que cazan muchas veces por placer, por juego, no para alimentarse. Entonces, el gato, aunque tú le des comida en casa, él ve una palomita volando o ve una mariposa, la va a cazar solamente para jugar, aunque no se la vaya a comer. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, tener precaución como dueño responsable. Si tienes un perro o un gato, ya vamos a hablar de los perros, que también es un tema interesante, de tenerlo dentro de casa. Ahora bien, el problema son los animales que viven en vida libre, gatos asilvestrados. Se sabe que después de 3 generaciones de estos gatos criarse en vida libre sin contacto humano, se vuelven totalmente silvestres. Y cuando digo totalmente silvestres, que aunque tú agarres una cría de ese gato asilvestrado por más de 3 generaciones en medio silvestre, el gato no puede ser domesticado. No se acostumbra a estar encerrado, es un gato agresivo, crece de tamaño, musculatura, son más grandes que los gatos domésticos, porque sale su genética, por llamarlo así. Eso se ha comprobado también en puercos. Los puercos, cuando se asilvestran, los puercos normales, estos que nos comemos, le cambia la forma del cráneo, se pone más ovalada, que está diseñada para levantar troncos y demás, y cambia la forma anatómica de la cabeza cuando están en vida libre a cuando están encerrados en cautiverio. Wow. El caso de perros, ok, estamos pensando en los perros que tenemos nosotros en la casa, pero los perros suelen formar jaurías cuando están en totalmente soltura y en vida libre. Y esos perros cazan. Y no me lo estoy inventando, pueden entrar a Google un momentito y buscar perros ferales, Chile, pingüinos. No me acuerdo si fueron como 8 o 12 perros que mataron más de 50 pingüinos en una playa en Chile. Wow. Entraron en euforia y todos los pingüinos que habían ahí los mataron. Todos. O sea, es increíble. Y hay un montón de ejemplos de jauría de perros asilvestrados que causan problemas principalmente en islas y en lugares donde forman poblaciones grandes. Son perros, lo que conocemos de toda la vida. No es un perro que es un lobo, no. El perro silvestre, normal que usted conoce, forman grupos y como no tienen comida o demás, están en zonas boscosas, depredan fauna silvestre. Los puercos en las playas, y principalmente con añadimiento de tortuga, y lo hablé con, se me olvidó su nombre, la que trabaja con tortugas allá. Lo iba a decir ahorita, que con él me creo el nombre. Ajá. Sí. La que tiene están ahí en la feria. La muchacha. La de las tortugas. Ajá. No, estaba Male. No, era una chica. Bueno, conversando con ella me decía de que también tienen problemas. No, ahora se me fue el nombre. No era Mara. Mara. Ahora mismo está conectada y te está escuchando. Mara. Hablabas del tema de los adineramientos en playa, que sucede mucho con perros que sacan los huevos, y también en México hay problemas con puercos ferales que suelen extraer los huevos del medio natural. Hablamos de animales que no deberían. Mira, aquí en Panamá hay una isla que se llama Isla de Coiba, que está en el Pacífico. Es una de las islas más grandes del Pacífico, de todo el Pacífico, pero en Panamá es una isla con mucho endemismo, un hotspot, pero durante 100 años fue una cárcel. Y en el tiempo que fue una cárcel se introdujeron bovinos, o sea, vacas, búfalos, puercos y caballos y gallinas. Y hasta hace un par de años atrás se hizo un programa y se erradicaron las vacas y los búfalos. Creo que todavía hay una población de búfalos pequeñas regados que no pudieron cazar, pero como que no tienen tanta afectación. Pero no se sabe el impacto que tuvieron por 100 años en la isla, porque esa isla está separada de tierra firme, es una isla oceánica. Casi todo lo que está en la isla es endemismo de la isla, está más emparentada con las Galápagos en Sudamérica que con lo que está alrededor de ella en tierra firme. Pero hubo 100 años donde hubieron animales de granja sueltos en la isla. El impacto que tuvieron es gigante y nunca lo vamos a saber porque como era un penal, nunca hubo un estudio biológico de lo que había en la isla antes de que fuera un penal y lo que quedó ahora después. O sea, suponemos que muchas especies pudieron haber desaparecido por completo porque o lo cazaban los presos o los animales que tuvieron sueltos acabaron con esas poblaciones. Y es incalculable el impacto que eso tiene en el medio natural. Sucede lo mismo en tierra firme. Solamente en Australia los gatos domésticos extinguieron 3 especies de mamíferos pequeños de la isla. Solamente los gatos. Australia es el mejor ejemplo de lo que puede pasar porque casi todo lo que está en Australia es endémico a Australia. O sea, no existe en ninguna otra parte del mundo. Tienen problemas con conejos, que son por millones lo que hay. Tienen problemas con sapo de caña.
los gatos están afectando no solamente las especies endémicas de Australia, sino de las islas que están alrededor como Nueva Zelanda. El tuátara, que es el reptil más primitivo que tenemos, está afectado directamente por los gatos. De hecho, y esto ya es una medida un poco radical, pero es que no tienes otra cosa que hacer, se envenenan o se le disparan cuando se ven gatos dentro de parques nacionales. Y es ley. O sea, simplemente se sacrifican porque no puedes permitir de que estos acaben con la fauna nativa. Y por eso hay muchos países que tienen muchísimas regulaciones en la introducción de especies para evitar eso. Por ejemplo, en Panamá, y lo he mencionado varias veces, yo puedo vender reptiles, pero hay muchas regulaciones. No puedo vender pitones grandes para evitar que estas, como estamos en un país tropical, todo lo que se libera aquí probablemente pueda ser una especie que se adapte y termine siendo un animal invasor. Entonces hay ciertas regulaciones que te impiden de que puedas reproducir en cautiverio para evitar de que estos animales terminen en vía libre. El caso de Puerto Rico, yo no lo sabía porque yo empecé a ver el tema de las pitones reticuladas por las redes sociales. Yo no sabía que ese problema tenía 30 años. No sabía que tienen 80 años con el caimán de anteojo introducido, que tienen un montón de... Yo pensé que eso era ahorita, hace 10, 15 años atrás. Y el problema tiene una data gigante. Claro que ahora la gente lo escucha por las redes sociales, pero es un problema que tiene muchísimo tiempo. Entonces son cosas interesantes de estudiar. Y para no satanizar la cosa, ¿qué podemos hacer? Si usted es un dueño responsable, esterilice su mascota, mantenga a su perro dentro de su casa, su gato dentro de su casa, no alimente animales silvestres ni animales domésticos que estén en vida libre. En Panamá, en los últimos 2, 3 años, bueno, quizás un poco más de tiempo, nosotros tenemos una marquesina que está en el borde de la ciudad de Panamá, que colinda con una playa, es la bahía de Panamá. Y se hizo una ampliación donde se conectó parte de la ciudad con unas islas, que eso es otro tema largo, pero bueno, ahora hay una interconexión entre una isla donde había naturalmente mapaches y ahora se conecta con el medio de la ciudad. Entonces los mapaches caminan por ese borde y hay poblaciones de mapaches ahora que han estado toda la vida en la parte de allá, solo que ahora conecta con la ciudad y la gente se va en la tarde a alimentar mapaches, a darle comida, galletas, chihui, no sé qué, también alimento de perro y de gato. Y en ese mismo lugar se han hecho poblaciones gigantes de gatos asilvestrados, o sea, gatos ferales. Entonces, la gente alimenta a los gatos, llegan los mapaches a comer con los gatos y la gente no entiende que eso es un hotspot para una zoonosis, porque tienes un animal que vive totalmente silvestre, como es el mapache, que son animales que pueden ser muy agresivos, un mapache muerde a alguien y le arranca un dedo, viven en conjunto con los gatos y la gente interactúa directamente con ellos. Entonces tienes parásitos o enfermedades que pueden transmitirse del mapache al gato o del gato al mapache y afectar a todas las poblaciones naturales que estén ahí. Y eso a su vez puede haber una zoonosis hacia el ser humano. Entonces, ahora estamos tratando de hacer una campaña de que la gente no vaya a alimentar los mapaches de esa zona, que no necesitan que usted le dé comida, porque aparte que la comida procesada como galletas y demás, que no es parte de su dieta natural, el bicho come crustáceos y otros peces que puede cazar ahí en el agua, que ya no lo está haciendo porque ahora se acostumbró a que usted le dé comida y entonces tenemos un problema gigante ahí. Luego entonces tienes que estar en contacto con los gatos, que se transmiten enfermedades y parásitos y garrapatas entre ellos. Es un desastre que la gente no mide porque el mapache me parece bonito verlo comer la comida, ahí le voy a llevar cosas hasta que el mapache muerda a alguien, le arranque un dedo, entonces el mapache va a ser el malo. Es un tema sensible, igual que cuando hablas de perros y gatos, porque obviamente entiendo que a la gente le gusta y tenemos afinidad por estos animales. Pero eso no quita que tú te vayas a hacer ciego y no ver de que estos animales afectan el ecosistema o el equilibrio natural que ya de por sí está afectado simplemente por la existencia humana. O sea, le vas a meter más presión por simplemente capricho de nosotros. Eso no me parece. Y ese tema que acabas de tocar está perfecto. Y ese es el problema. Nosotros somos también parte de ese problema. Porque el problema es, como tú dices, vemos estos animales y hay mucha gente que, mira, lo que te vas a gastar en un saco de comida, porque hay gente que yo he escuchado, chacho, yo me gasto ciento y pico de dólares porque yo reparto comidas en todas esas. Pues mira, con esos ciento y pico, coge ese perrito, llévalo a esterilizar y ya ese perrito va a tener su ciclo de vida y ahí acaba, no se va a reproducir, no va a haber más perros, no va a haber más problemas, pero no, siguen alimentándolo ahí. Y este tema es bien súper bueno, por eso te digo que tenemos que dividirlo más adelante, porque está ese tema que acabas de mencionar, de el ataque de los animales hacia el ser humano. Es tan fácil como el tú, ahora mismo
los caimanes llevan con nosotros más de 60 años. ¿Cuándo se ha reportado un ataque de un caimán hacia un ser humano? Nunca. Aquí tampoco pasa. ¿Cuántos ataques de perros y gatos se han reportado en Claro, esos 60 años hacia los seres humanos? sí. Y Claro, pero es que el caimán es feo y no me gusta. Entonces ataquemos al caimán. Aquí pasa, mira, también tenemos un par de años de que se ha hecho, gracias a redes sociales, de hecho mañana tengo una entrevista en la mañana en la radio con el tema de cocodrilos y caimanes. Aquí tenemos dos especies, cocodrilo americano y caimán de anteojos, y hay un odio en redes con estos animales. Y yo particularmente me he metido al agua con caimanes. Te estoy hablando que hemos estado trabajando en Darién, que es una parte de fronteriza con Colombia, y me he metido al agua de noche con el heat lamp, que alumbras y cuentas fácilmente 15, 20 individuos. Ahora bien, yo los vi de día y sabía que eran caimanes. Ni en pedo lo hago con un cocodrilo, de meterme al agua con un cocodrilo. Pero con caimanes no se me acercan. Son animales muy nerviosos, generalmente tranquilos, no son tan grandes. Si tienes un perro o un gato, sí pueden ser parte del menú. Pero no atacan claro. personas. Ahora bien, cocodrilo sí varía. Y cocodrilo aquí pueden medir 5 metros. Yo me gustan y los rescato también, pero no me meto al agua con un cocodrilo ni en broma. Claro. Pero Y ese, pero hay que entender de que la biología de los animales es distinta. El caimán de anteojos que tienen ustedes es difícil que vaya a atacar a una persona. Ahora bien, no quiero ser irresponsable y decir que no puede pasar. Las hembras son exacto. territoriales, son buenas madres, tienen cuidado parental. Una hembra con nidos o una hembra con crías, por defender a sus crías, puede pasar. Y hay que entender algo que pasa con cocodrilos también. Hay dos tipos de ataques. Ataques por depredación, que es cuando se come a la presa, en este caso un ser humano lo case y lo coma, o ataques por defensa de territorio, por invasión de territorio, por un macho que está con las hembras o lo que sea. Las otras razones que puede haber. Y en este caso lo agarran y lo ahogan y lo sueltan. ¿Para qué? Entiendo de que en ambos casos vas a terminar muerto, pero no es lo mismo un ataque de depredación que suele ocurrir bueno, cocodrilo americano en Panamá no tiene ni un registro que yo sepa de un ataque de depredación. Si hay ataques donde han matado personas, lo ahogan y lo sueltan. En Costa Rica se hay ataques por depredación y algunas partes del rango de distribución natural del cocodrilo americano, pero no es común. Que no es lo mismo que pasan cocodrilo porosus o cocodrilo niloticus, que es el del Nilo, que suele comerse un montón de personas al año en África, o el cocodrilo de agua salada, que es el porosus, que está en Indonesia y esta parte de Australia, que tiene muchos ataques de depredación y el man caza y ataca a personas. El cocodrilo americano no pasa y en el caimán no ataca gente. Que no es igual tampoco el alligator de Estados Unidos, que también tiene ataques de depredación, donde se ha comido personas y ha matado un montón de gente en Estados Unidos. Pero son especies diferentes, con etologías diferentes, o sea, etología de comportamiento animal, y su comportamiento natural es distinto. No podemos pensar que porque el cocodrilo de Australia mata gente, el caimán que tienes en Puerto Rico va a ser lo mismo porque es un Mata lagarto, un gente. cocodrilo. No es igual. Ese es el problema, la mala información. Y todo el mundo, cuando yo doy las exhibiciones, lo ven. Igual que eso es lo que hemos hablado. Cuando uno da este tipo de charla, que lo bien que uno se siente que cuando ese nene va y le dice a la mamá, no mamá, ese no es un cocodrilo, eso es un caimán, ese no crece. Eso es lo que uno, y ahí la gente aprende a la diferencia, a lo que acabas de mencionar, que yo siempre, eso es una de las cosas que yo siempre menciono. La gente los ven y piensas que va a ser como un alligator, que es como un cocodrilo, que tú te tiras al agua y él va a ir. No, porque no te ve como una presa. Él lo que va a hacer es que va a huir. Y acabas de decirlo, no es que nosotros estemos diciendo que no pueda atacar a Que un no ser puede pasar. humano. Sí, lo puede Pero no hacer es y lo puede normal, matar. no es el comportamiento normal de esa especie. Claro. Exactamente, y ese es el problema que tenemos aquí en Puerto Rico. Mira, Jovian, ese es el de la hermana mía mayor, uno de los que juega fútbol, te envía saludos, y creo que él te había escrito, Saludos también. Por sí, yo hablo con ellos por ahí a veces, espero que le esté yendo bien. te manda saludos. Otra cosita, este último tema que quiero tocar, así por Sí, que encimita, estoy tarde. porque sé que tienes compromiso, y lo mencionaste al principio. Estos animales invasores, la gente piensa y el gobierno, más a mucha gente de los que estamos hablando, de los que están en las redes sociales, siempre se pasan insinuando que gente como tú o como yo, que nos gustan este tipo de animal, que los tenemos por algún fin, como mascota, como educación, como lo que sea,
como nos gusta, nosotros nos pasamos soltando estos animales y que estos animales están así porque la gente los suelta y tú lo mencionaste. Hay muchas maneras de que esos Ujú. animales hayan llegado aquí, no tan solo Sí. porque alguien los soltó, porque aquí se mencionaba que la viuda negra había venido en contenedores del ejército, Estados Unidos o otros países que habían venido, como los geckos Tokai. Eh, Ujú. ¿Tú sabes cuántos cuentos yo he escuchado de plantas que traen de otros países? Y me dice, mira, llegó una serpiente en una planta, Sí. llegó tal cosa en una planta. Que la gente también tiene que entender que no todo es el trasiego ilegal de animales o nosotros que nos pasamos Sí. soltándonos. Tienes que entender que este problema lleva con nosotros, como ejemplo, poner ejemplo los caimanes, más de 60 años. Pues lógicamente ellos se van a seguir reproduciendo y van a seguir extendiendo su territorio. Por eso tú lo vas a ver ahora más cantidad y en otros lados. No es porque la gente sigue trayendo caimanes de otros países y soltándolos aquí, Exacto, y no. soltándolo. Es, es Sí, que se siguen reproduciendo. hay que mencionar algo, igual para cerrar, que quizá podemos ampliarlo en otro momento, porque mi hija cumpleaños y tengo que cantar de cumpleaños ahorita, pero bueno, Sí. te cuento, y te lo mencionaba, ¿qué necesita una especie para ser invasora? No cualquier, o sea, tú no puedes agarrar cualquier animal de un sitio a otro, y aunque tú sueltes 50, se van a reproducir y se van a volver invasores. El animal tiene que tener varias características, y lo que menciona aquí, es una especie plástica. ¿Qué es una especie plástica? Es aquella que se puede adaptar con facilidad a un entorno o un ambiente nuevo. Debe tener una alta tasa de reproducción. Debe ser una especie competitiva y no debe tener predadores naturales en el sitio. Por ejemplo, si tú agarras, vamos a poner un dragón barbudo no tiene reportes de haber sido introducido en ningún lugar del mundo y es uno de los reptiles más criados en cautiverio, igual que el gecko leopardo. Pero ¿por qué tú agarras un gecko leopardo y no puede vivir en tu hábitat? Porque su nicho natural es muy específico. El gecko leopardo vive en un ambiente árido, seco, en cuevas rocosas, por poner un ejemplo. Y tú agarras y sueltas un gecko leopardo en el trópico, en Panamá, que llueve 9, 10 meses al año, donde el nivel de humedad promedio es 90% y el animal vive naturalmente a 40%, lo vas a matar a una neumonía. O sea, es una especie que no es plástica, no tiene una alta tasa reproductiva y no tiene una facilidad de adaptarse a un clima distinto a su entorno. Que no sucede, por ejemplo, con unas especies que son mucho más prolíficas, como el gecko casero, el pequeñito este que está, el host gecko, que está introducido en casi todo América y es un gecko asiático. Aquí en mi casa hay dos especies. En mi apartamento, yo vivo en un apartamento, el primero en mudarse en el edificio fue el pinche gecko. Una lagartija pequeñita, la hembra del lepidodáctilo es partenogénica, o sea, bueno, no hay machos, solamente hay hembras, es partenogénica, así que una sola hembra te puede colonizar porque esa hembra cuando es adulta te va a poner 2 huevos 6 meses al año. Y esas hembras, y van a nacer solamente hembras, y esas hembras van a parir Oh, sin tener contacto con machos. O sea, es una especie partenogénica. Es una especie altamente plástica, con una tasa reproductiva alta, ocupando un nicho que no ocupa otra especie nativa de Panamá, porque ningún otro animal vive dentro de las casas comiéndose los bichitos, que quizás no moleste y no tenga gran afectación porque vive dentro de las viviendas, casi no se encuentra en zonas boscosas, más que nada está asociada a entornos humanos. Entonces, no cualquier especie puede ser invasora. Necesita cumplir ciertos parámetros y que caiga en un ambiente donde pueda reproducirse con éxito. ¿Entiendes? Porque tú tampoco puedes agarrar un gato, por ejemplo, y soltarlo en la Antártida. En la Antártida hay animales, pero que exacto. han evolucionado por millones de años para sobrevivir ahí. El gato no. Pero agarras un gato y lo sueltas en el trópico, una alta tasa reproductiva, vive un montón de años, se alimenta de un montón de presas, o sea, tiene un amplio abanico que puede comer y de hambre no se va a morir. Entonces es una especie que puede fácilmente volverse un invasor. Ahora bien, no puedes soltar, por ejemplo, por otro ejemplo rápido, una especie una especie de serpiente que solamente coma babosas y lo sueltas en Puerto Rico. Y las poblaciones de babosas de Puerto Rico no son buenas. Aunque tú agarres 1 millón de esas serpientes y las sueltes en la isla, no van a sobrevivir porque no tienen el entorno adecuado ni sus presas naturales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que mencionabas por ejemplo, aquí tenemos un problema ahora con una especie de Anolis, una lagartijita así, que es Anolis agrei, que es nativa de las Antillas, y el bicho se cree que llegó por plantas ornamentales. Se importan muchas plantas. Panamá es un lugar de tránsito por el canal. Vienen en contenedores,
Se baja un par de lagartijas, el bicho es medio agresivo, vive en los jardines, una lagartija pequeña, come insectos y está toda la ciudad de Panamá llena de ese animal. Y se reportó por primera vez hace como 8 años, o sea, ni siquiera tanto tiempo. Y no importa donde tú vayas en Ciudad de Panamá, encuentras a Noris Agrey. Y no fue introducido por humanos, o sea, no fue introducido voluntariamente como mascota. La gente piensa también de que todo lo que tienes en Puerto Rico fue alguien que lo soltó. No, puede llegar de muchas maneras un par de individuos, por ejemplo, un escorpión, que la hembra puede estar preñada, porque yo trabajo con alacranes, una hembra te puede parir 5 años seguidos sin tener contacto con el macho que tuvo hace 5 años atrás. Entonces, una sola hembra que te llegue a un lugar te hace una población. Y eso hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de estos animales. Obviamente, en este caso, por ejemplo, el tema de Florida, todo el mundo piensa que el tema de las pitones burmesas sucedió por gente que empezó a soltarlas. No, está documentado de que gran parte fue por Andrew en el 94. Habían importado un montón de bichos de Asia, pasó el huracán, devastó la galera donde lo tenían y los bichos quedaron en vida libre y crecieron y se empezaron a reproducir. Y creo que han tenido ustedes problemas también con eso, que es una importación grande y no sé qué pasó. Importan un montón de animales, pasó a un fenómeno ambiental y los animales terminaron en soltura y entonces ya estableció una población. Eso no fue intencional. Se pudo haber evitado y es culpa del ser humano, sí, pero nadie fue que fue a soltar pitones burmesas por montones a los Everglades. No tengo duda de que gente lo haya hecho, pero quizás no fueron las cantidades para establecer una población en vida silvestre. Entonces, todo eso hay parámetros que hay que tener en cuenta. Exacto, sí, aquí sucedió con la boa constrictor y sucedió en el zoológico en los años, a finales de los 70, principios de los 80, hubo un vandalismo y habían varios especímenes allí y esos especímenes en ese vandalismo desaparecieron. Y entonces, lógicamente, busca la concentración más grande de, de boa De boa, constrictor es en Miradero, donde está el zoológico. ajá, Ahí es claro, de donde todo la más comenzó. común. Y la Claro, gente lo sabe, mucha gente, y nos siguen echando culpa a nosotros. No, eso fue animales claro. que se soltaron en el zoológico. Pero, mira, John, te voy a dejar de verdad que me dijiste que tu nena cumpleaños, de verdad que te agradezco un montón que hayas sacado de tu tiempo. Felicidades a la nena. Y de verdad que 1 millón de gracias por este live. Yo sé que esto le va a gustar a mucha gente. Y como te dije primero, espero que este sea el primero de muchos lives que hagamos educando y tratando de llevar ese mensaje y para que la gente entienda y vea que no solo los reptiles son el problema, hay otras especies también que causan problemas aquí en Puerto Rico y tenemos que tocar ese tema, ampliarlo, tenemos que tocar el tema, Claro. no importa que sea bonito, no importa que tenga pluma, que tenga pelo, todos son animales invasores y tenemos que hacer algo, no buscar culpables, sino buscar una solución para este Solución, problema. Esto es lo más de acuerdo. importante y educarnos. De verdad que 1 millón de gracias y esperamos pues, Aquí. pronto tenerte de nuevo aquí con nosotros. Igual, bueno, vamos a dejar lo siguiente. Podemos empezar a ver un tema o la gente que nos está viendo puede hacer su comentario de qué le gustaría que Exacto. hablemos en otro momento y le entramos a eso. Pues, perfecto, de verdad que John, muchas gracias, cuídate y hasta la Saludos. próxima. Buenas noches, Bye. gente. Nos vemos. Bye. Igual.